Hay algo que a toda España nos tiene ahora mismo encogidos y es el pueblo de Valencia, las personas que han sobrevivido. Sí, sobrevivido. Todos los supervivientes. Y los supervivientes que han perdido sus casas, familiares, mascotas, todo, todo cuanto tenían. Bien, he pensado que lo mejor y intentar aportar en este video un granito de arena, tienes que saber algo muy importante. Primero, te voy a hablar desde lo más básico y primordial para que puedas entender qué le ocurre a un cerebro cuando entra en estado de shock. Para empezar, el estado de shock normalmente es algo permanente que ocurre de forma involuntaria y que siempre se da por circunstancias ajenas a nosotros. Ese ajenas a nosotros pasa a ser directamente a nosotros una vez nos afecta. Bien, en este caso estamos hablando de una catástrofe medioambiental o la catástrofe que todos hemos visto. Es súper importante que comprendas que el estado de shock en el cerebro puede durar de 3 días a un mes. Y cuando estamos hablando de estado de shock, estamos hablando de que la persona no sabe ni siquiera articular palabra. Se han dado muchísimos, cientos de miles de casos en donde ese estado de shock después del mes es persistente y permanente y empieza a crear daños en el cerebro muy graves, como bajada de autoestima, depresión, cortisol permanente, inflamación en el organismo, lagunas de la memoria, enfermedades que se despiertan. Se sabe que después de un trastorno de estrés postraumático, TEPT, el paciente puede llegar incluso a crear de forma involuntaria, obviamente, el cerebro somatiza de tal punto que a la persona se le empiezan a despertar enfermedades muy graves. Entonces es súper importante que comprendamos lo siguiente. Si tú vas a ir a ayudar a Valencia, estás yendo de voluntario a Valencia, tienes que saber una serie de cosas. Pero si tú ya has visto lo que ha sucedido en Valencia, tienes miedo porque estás a los alrededores, porque a lo mejor estás en otra ciudad, que a lo mejor estás siendo también llamada a que tengan precaución, que no salgan de sus casas y estás sintiendo miedo, déjame decirte que el miedo que estás sintiendo es completamente normal. La cuestión es que tienes que saber que mantener la calma es muy importante, que nuestro organismo, junto obviamente con nuestro cerebro, están diseñados para intentar mantenernos con vida y a salvo. ¿Qué ocurre? Que a veces las circunstancias no nos permiten mantenernos con vida y de ahí hemos visto como miles, estoy segura que miles, cientos, digamos cientos porque es lo que nos quieren hacer creer, pero seguramente serán miles de personas han fallecido en Valencia. No pudieron probablemente hacer más por sus vidas porque quedaron atrapados. Pero también es cierto que cuando el miedo se apodera de nosotros, el pánico entra a ser el que comanda y toma el control en el cerebro. Por lo tanto, nuestra reacción no es rápida, sino más lenta. Hay personas que la tienen muy rápida, saben cómo de alguna manera les sale involuntario y saben cómo salir de una situación de ese calibre. Bien, es súper importante que tengas en cuenta lo siguiente. El miedo es una respuesta biológica de nosotros los seres humanos. Ojo a la palabra, es una respuesta. El sistema simpático se activa, inmediatamente el cerebro empieza a tener
muchísimos mensajes a través de nuestra sensibilidad, es decir, nervio vago se activa, nuestro sistema de alerta se enciende, amígdala empieza a segregar cortisol, manda a glándulas suprarrenales a que empiecen a segregar muchísimo cortisol y nos preparamos para o una defensa o huida. En este caso, huida. Pero ocurre que muchas partes de nuestro cerebro quedan como bloqueadas y esto es una respuesta normal del cerebro precisamente porque está intentando enviar toda y cada una de la última energía capaz de tener a extremidades superiores e inferiores. Saca toda la energía que tiene del intestino y la riega de forma sanguínea para las piernas y brazos para echar a correr. Literalmente. Por eso no nos da hambre cuando entramos en pánico. Por eso no tenemos ganas de hacer vida sexual mientras como viene un tornado, o un tsunami, o un maremoto, o una riada. Cerebro, ¿sí? Órgano maravilloso que nos mantiene con vida. Él va a apagar estas partes de aquí. Esas partes de aquí tienes que entender que es precisamente donde el cerebro alberga la memoria, donde alberga la inteligencia, donde alberga incluso partes del movimiento. Es súper importante que lo tengas en cuenta. Esta parte de aquí, el cerebro intenta por todos los medios desconectarla para activar la parte más primitiva del cerebro, lóbulo occipital y cerebelo. Quiero que lo vean. Esta parte de aquí es la que activa el cerebro. Es esa parte más reptiliana, es esa parte más primitiva que es o ataque o huida. No hay más. No nos da para ponernos matemáticamente a pensar cómo puedo escapar. No, es lo más rápido que podamos. Quienes mandan los mensajes en cuestión de microsegundos es la sensibilidad y la vista. Es importante que lo tengan en cuenta. Otra de las cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta es que precisamente porque el lóbulo occipital se activa y el cerebelo se activa, que es donde tenemos el equilibrio y la coordinación, es donde más podemos ver. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo entra precisamente en ese estado de tengo que mantenerme rígido y tengo que mantenerme con el equilibrio, si tengo que saltar, si tengo que agarrarme de una cuerda, si tengo que agarrarme de lo que sea que tenga que agarrarme. Por eso es tan frecuente que después de este tipo de sucesos, las personas, incluso el cuerpo, al notar que ya ha pasado el peligro, la persona empieza a tener rigidez muscular y se llena por completo de contracturas, cuello, cervicales, lumbares, eh, siente los hematomas, el cuerpo ya, el nervio vago, ahí ya empieza a activarse en su máximo esplendor y es cuando la sensibilidad está a tope, pero ya el umbral del dolor, ahí es cuando hace su aparición. Y entonces empieza a doler el cuerpo, los hematomas, te das cuenta que a lo mejor tienes hasta una costilla fracturada, no, no lo veías. ¿Por qué? Porque la adrenalina no lo dejaba sentir. Tenemos que tener en cuenta la hormona de la adrenalina, es una de las principales que nos ayuda a mantenernos con vida. El cerebro riega cantidades desbordantes de adrenalina por el cuerpo. Esto sucede precisamente para que nosotros sobrevivamos. Te hablo a ti, querido y hermoso voluntario, que estás yendo a Valencia, que estás yendo a los pueblos afectados. Es súper importante que comprendas lo siguiente. Las personas con las que te vas a topar ahí son sobrevivientes de una catástrofe sin precedentes, con un dolor
incalculable, todavía están en shock. Médicamente, todavía están en shock. Clínicamente, aún no ha pasado ni siquiera la etapa de shock. Luego viene la etapa de la negación. Luego viene la etapa del duelo. Y después del duelo vuelve a venir la negación. Después de la negación viene esa realidad a la que se tienen que enfrentar y va a ser increíblemente doloroso. Estamos hablando de que muy probablemente hayan personas que quieran quitarse la vida, porque lo han perdido todo y han perdido incluso a sus mujeres, a sus hijos y a las personas que más amaban. Es un video muy duro, lo sé, pero tienes que saber este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos seres increíblemente hermosos, capaces de ayudar a otros seres humanos. Y todos los voluntarios, todas las personas que están incluso comprando pequeños alimentos para mandar, tienen que saber que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de salvar vidas. Y la nuestra la primera. Tú que estás yendo y cuando entregues, que es la idea tuya del voluntariado, cuando entregues una botella de agua, abraza a esa persona. No le digas, ¿quieres un abrazo? No se lo preguntes. Abrázala, abrázalo. Porque los abrazos, por si tú no lo sabes, querido voluntario, producen beta-endorfina. La beta-endorfina crea una molécula a través de la sensibilidad del roce, crea una molécula. Esa molécula es capaz de bajar un poquito el dolor que tiene esa persona, porque le transmites a través de ese gesto ternura y empatía. Es duro, sí. Es difícil, sí. Pero nosotros los seres humanos tenemos la gran capacidad de ayudar a otros, de ayudarnos a nosotros mismos y con una palabra de aliento salvarle la vida a alguien. Tenemos más de una voz. Podemos ayudarle a hacerle sentir que no está solo o que no está sola, que lo habrá perdido todo, pero que su esperanza y sus ganas de vivir le hicieron sobrevivir a algo horrible. Es importante que tengas esto muy presente. Es importante que tengas esto en cuenta. Te mando un abrazo y espero de todo corazón que muchos más voluntarios se sumen a la obra y que todas las personas, los especialistas de la salud mental podamos ayudar en todo lo que se nos pueda dejar ayudar. Que no hay que tener miedo, a pesar de que el miedo es una respuesta biológica que nos ayuda a sobrevivir. Y si tenemos miedo, lo digamos, tengo miedo, porque siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que quiera darnos un abrazo ante ese miedo.